Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de clases de hoy, viernes 8 de mayo, ¿verdad? Del 2020. Vamos a continuar la sesión que estábamos viendo la vez pasada sobre lo que es la función de transferencia y comenzamos a ver la parte de la representación en diagramas de bloque. Y entonces vamos a continuar hoy, vimos la parte teórica introductoria y hoy vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? De reducción de diagramas de bloque. Entonces, si me puede confirmar si está viendo bien la presentación. Bueno, me parece como audio, la voy a activar. Si logra ver la presentación compartida, esta ya se la subía al Classroom, ¿verdad? Tanto la lección, la parte teórica como la parte de la PowerPoint, ¿verdad? Que está ahí en pantalla. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Entonces dice que para la representación de múltiples subsistemas, ¿verdad? Tenemos las dos formas que son comunes en sistemas de control y tenemos por una parte los diagramas de bloques y por la otra los gráficos de flujo de señal. Ambos representan el mismo diagrama, pero se hacen de diferentes formas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver en esta primera parte los diagramas de bloque y más adelante veríamos la parte que continúa con los gráficos de flujo de señal. Entonces, para los diagramas de bloque, en la sesión anterior dijimos que íbamos a trabajar solo con los sistemas que son LTI, ¿verdad? Lineales e invariantes en el tiempo. Y entre los componentes pues, que teníamos, vimos algunas propiedades de los diagramas de bloque y vimos algunos componentes ya. Aquí tenemos las señales que son entrada y salida. Y en el B tenemos pues las señales de entrada y salida ya formando un sistema, ¿verdad? Con un bloque de proceso o planta, ¿verdad? Donde se van a hacer transformaciones de las entradas para producir la salida. Tenemos el punto de suma, ¿verdad? En el que tenemos un sumador con diferentes entradas que van a generar una salida. Tenemos un punto de bifurcación que decíamos en la sesión anterior, ¿verdad? En el que dentro de una señal, esa señal se deriva en varias trayectorias. Tenemos la parte de conexiones en cascada, entonces aquí ya comenzamos a entrar a la parte que corresponde a ir simplificando. Entonces tenemos acá en esta página que la entrada es RS y hay un bloque de ganancias G1 de S. Podríamos poner que nuestra salida X2 de S va a ser igual a esta entrada RDS multiplicada por este bloque de ganancias G1 de S. Igual en la segunda X2, en la segunda salida al segundo bloque de ganancias G2 de S tendríamos X1 de S, sería multiplicar la entrada, que sería para nosotros X2 de S, que sería G1 de S RDS, por el bloque de ganancia de esa parte, que sería G2 de S. Y así vamos arrastrando. Entonces esta sería nuestra entrada para el otro bloque y la salida en este bloque sería CDS, sería X1 por G3DS, sería X1 G2 por G1 por RS, G2 G1 por RS por el bloque 3 G3. Entonces todos esos tres bloques en cascada los podemos representar como un solo bloque en el que tenemos una entrada RDS, una salida CDS y lo que nos queda dentro es un bloque de la multiplicación de las tres bloques de ganancias G1, G2 y G3DS. Cuando tenemos conexiones en paralelo, ¿verdad? Saliendo de un punto de bifurcación, pues cada uno de ellos va a generar una señal, una salida intermedia, digamos X1 de S, que sería RDS por G1 de S, X2 de S, que sería RDS por G2 de S, y X3 de S sería RS por G3 de S. Al entrar a este punto de suma, pues entonces tenemos que nuestra salida sería CDS. Cada una de estas señales sumadas, como tienen el factor común RDS, pues lo sacamos y nos queda dentro
más menos, ¿verdad? Porque aquí este punto de suma podría ser negativo o positivo en cada uno de las partes que ingresan, las señales que entran. G1 de S más menos G1 de S más menos G2 de S más menos G3 de S. Entonces podríamos representar todo este bloque en paralelo como una entrada RDS, un único bloque de ganancias que sería más menos G1 de S, más menos G2 de S, más menos G3 de S y la salida CDS. Cuando tenemos conexiones en feedback, ¿verdad? O retroalimentadas, entonces veamos cómo sería acá. En el caso de aquí tengo la entrada RDS, aquí tengo una ganancia G1 de S, que eso nos va a dar una salida, y esta salida entra sumando, y en la parte de abajo tengo una retroalimentación, ¿verdad? De la salida del bloque final, en el que tenemos varios bloques de ganancia. Entonces nuestra entrada EDS multiplicaría cada uno de estos bloques para producir la salida, ¿verdad? Y esta salida igual multiplicaría estos dos bloques para regresar hasta acá. Entonces en este bloque que tenemos abajo, por ejemplo, no tenemos el bloque de entrada del transductor, solo la entrada directa de RS, y es el modelo típico de una conexión retroalimentada. Y ya nosotros sabemos la ecuación, que es este bloque, esta salida, ¿verdad? O lo que es la componente directa, que sería GDS sobre el bloque que retroalimenta, que sería CDS, es igual a RDS por GDS más R menos o más, dependiendo del signo acá, HDS por RDS. Y entonces nos va a dar, bueno, según lo que hemos estudiado en la primera unidad, de esta forma, ¿verdad? Que es una de las propiedades también que tenemos. Entonces, ya yendo al caso de un ejemplo, tenemos reducir el diagrama de bloque mostrado en la figura a una sola función de transferencia, TDS igual CDS sobre RDS. Usé los métodos: 1, reducción de diagramas de bloque, y 2, MATLAB, si acaso se pidiera. Entonces tenemos lo siguiente, ¿verdad? A ver qué me dicen por acá en el grupo. Entonces veamos. Ok, confirmen si logran ver la pantalla de la diapositiva compartida, ¿verdad? Para que procedamos a ver el ejemplo. No se ve, vamos a ver de nuevo, a volver a programar. Vuelvan a comprobarme ahí, a verificarme si lo logran ver. Tampoco. A ver qué le está pasando.
Ok, ni se ve ni se escucha. Déjenme ver. Ok, si no lo logran ver, abran el archivo, ahí lo tienen en la plataforma de Classroom, ¿verdad? Para que me vayan siguiendo, ¿verdad? Si acaso no se logra ver. Entonces, compruébenme ahorita si logran verlo. Ahí deberían tener ya el video, ¿verdad? Entonces, abran el documento que tenemos en el Classroom en la página 9, que estamos con el ejercicio. Entonces vamos a continuar. Desactiven sus audios para que no tengamos problemas de que se introduzca algún sonido, ¿verdad? A la sesión. Entonces tenemos un ejemplo en la página 9 que dice ejemplo. Es un ejemplo de reducción en que lo hallemos por diagramas de bloques y por MATLAB, dice. Entonces tenemos R de S, tenemos un punto de suma, luego tenemos 1 sobre S cuadrado, después tenemos otro punto de suma para otra retroalimentación, un bloque de 50 sobre S más 1. En la retroalimentación tenemos S sobre 2, luego tenemos una S y abajo tenemos un 2, otro punto de suma y la salida. Entonces, para resolverlo, estos ejercicios, tenemos abajo otro. Vamos a comenzar viendo las propiedades, que esto ya los movimientos ya los habíamos visto, hacia la izquierda de un punto de suma. Entonces, el punto de suma estaba a la izquierda, lo pasamos a la derecha y en la parte de abajo lo pusimos, el bloque de ganancia. Si el punto de suma estaba estaba a la derecha, vamos a pasar el bloque, ¿verdad? De atrás hacia adelante, entonces igual lo mandamos a dividir aquí abajo y así en general, ¿verdad? Entonces estas reglas son las que vamos a ir ampliando para hacer las diferentes conversiones. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos que
este bloque que tengo acá de ganancia, que está en la bifurcación, en la rama superior de la bifurcación, lo voy a pasar hacia atrás. Entonces sacarlo de la bifurcación, entonces para sacarlo tengo que poner a dividir en las otras partes en las otras ramas de la bifurcación. En el caso de que ya esté afuera y lo queramos afuera de la bifurcación y lo queramos meter, pues el proceso inverso, en vez de dividir, va a ir a multiplicar, ¿verdad?, cada una de las ramas. Entonces comencemos con este pequeño ejemplo que tenemos. Encontrar la función de transferencia de lazo cerrado TDS igual CS sobre RS para el sistema mostrado en la figura usando reducción de diagramas de bloque. Entonces comencemos a desarrollarlo y tenemos, ¿verdad?, RDS, que es nuestra entrada. Después tenemos el punto de suma, tenemos bloques de ganancia H1 y G1, después tenemos G2, otro punto de suma, un bloque G3 y CDS. Entonces ok, entonces en este documento como tal, pues tenemos más que todo ejercicios propuestos, ¿verdad?, para desarrollarse, pero no nos va dando pues el paso a paso del desarrollo. Excelente está, porque entonces lo vamos a ocupar para la tarea de los acumulados. Entonces déjenme cambiarle el documento. Vamos a trabajar con el que tenemos en el libro. Vamos a ver, les comparto para que vayamos viendo un ejemplo. Ahí. Entonces tenemos en la página 80 del libro, pues vamos a utilizarlo para ver un ejemplo que ya está hecho con todas sus operaciones. Dice ejemplo 6, determinar la ganancia del sistema mostrado en la figura número 21 usando las reglas de la tabla 1, que eran estas tablas que teníamos acá, para la reducción de los diagramas de bloque usando sus equivalentes. Entonces aquí tenemos RDS nuestra entrada y EDS nuestra salida, bloque de ganancias G1, a lo interno bloque de ganancias G2, HDS, G3, G4, H1 y H3. Entonces, primer paso nos dice aquí, se aplica la regla número 2, equivalencia de movimientos de un punto de separación anterior al bloque G4. Entonces, profesor, tengo una consulta. Sí, dígame. Disculpe, ¿el libro también está en Classroom o es el que no había proporcionado antes? El libro ya se los había enviado, pero creo que también está en el Classroom. Si no, pues lo vamos a subir, porque vamos a ver. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo teníamos. No lo he subido aquí al Classroom. Lo vamos a subir también para que lo tengamos. Entonces, ese material que tiene el profesor Méndez en el PowerPoint no tiene pues los pasos para desarrollar, solo da la respuesta. Lo vamos a utilizar para lo que sería pues esos ejercicios del primer acumulado, ¿verdad?, que hablábamos, ¿verdad?, para entregar. Entonces vamos a seguir este ejemplo desarrollado que tenemos en el libro.
y con él pues nos vamos a servir para que después desarrollen los que están en el PowerPoint del Classroom, ¿verdad? Entonces comencemos ahí. El primer paso dice, pues hay que ir haciendo los primeros desarrollos, y entonces comenzamos de lo más adentro, digamos, aquí G3 y G4 que tenemos acá, es de los primeros factores, bloques que están en serie y los podemos poner como un solo bloque, ¿verdad? Entonces aquí tengo G3 por G4 y aquí abajo está retroalimentado, entonces esta parte de acá la podemos convertir en un solo bloque retroalimentado, que es lo que nos hizo aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos que G3, G4, que es la ganancia del bloque directo, que es el de arriba, ¿verdad? En este bloque retroalimentado, sobre 1 menos la multiplicación de los tres bloques, G3, G4 y H1. Entonces esto es aplicar la regla. Aquí es menos porque la retroalimentación era positiva, no era negativa. Ahora si es positivo, aquí va a ser negativo. Si aquí es negativo, pues aquí va a ser positivo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de retroalimentación que tengamos, positiva o negativa. Entonces ya nos queda este bloque simplificado y nos queda multiplicando con G2. Entonces esa es la siguiente operación que pudiéramos desarrollar, ¿verdad? Dice, segundo paso, dice, se aplica primero la regla número 1 de la tabla, combinación de bloques G3 y G4, y luego la regla número 6, eliminación de un lazo de retroalimentación de los bloques G3, G4 y H1, lo que nos da como resultado, bueno, este bloque que teníamos. Después en el tercer paso, en el primer término se aplica la regla número 6. Número 6 de la tabla 1, eliminación de un lazo de retroalimentación. Entonces veamos en la parte de aquí arriba, en la parte de aquí arriba también tenemos otro lazo de retroalimentación y igual aplicamos. Entonces, ¿cuál es el lazo directo? Pues el lazo directo sería este de acá, que sería multiplicar G3, G4 sobre 1 menos G3, G4, H1 por G2. Y H2, G4, pues es la parte que alimenta, que retroalimenta. Entonces eso nos llevaría la ganancia del lazo directo, que es esta de acá, G2, G3, G4, entre 1 menos 1 sobre G3, G4, H1 sobre, ¿verdad? 1, aquí es la retroalimentación es negativa, entonces sería suma, más la multiplicación de eso mismo, G1, G2, G3, G4, H1, G4, perdón, sobre 1 menos G3, G4, H1 por H2 sobre G4. Entonces todo ese proceso hay que ir haciéndolo simplificación para llegar a esta parte que está aquí, porque nos quedarían una fracción, dos fracciones, una división de fracciones, ¿verdad? Un numerador, un denominador sobre otro numerador y un denominador. Entonces al hacer el proceso de retroalimentado nos queda de esta forma, ¿verdad? G1, G2, G3, G4 sobre 1, entonces quedaría de este modo, pues, realmente. El bloque que desaparecimos fue este de acá, que está retroalimentando, y quedaríamos en un solo bloque de esta forma. G2, G3, G4 sobre 1 menos G3, G4, H1 más G2, G3, H2. Que es un bloque pues de retroalimentación, y volveríamos a aplicar la propiedad, y que nos dice que sería la ganancia del lazo directo, que es la que tengo aquí, G1, G2, G3, G4 sobre 1 menos G3, G4, H1 más G2, G3, H2 sobre todo eso dividido sobre es negativa, entonces sería 1 menos el bloque directo, que sería G1, G2, G3, G4, 1 sobre G3, G4, H1 más G2, G3, H2 por el bloque de retroalimentación, que es H3. Entonces, una vez que simplificamos numeradores con numeradores, denominadores con denominadores, quedaría un solo bloque, que es el que tenemos aquí, RS, G1, G2, G3, G4 sobre 1 menos G3, G4, H1 más G2, G3,
H2 más G1, G2, G3, G4, H3, ¿verdad? Que eso nos daría pues la solución que estamos buscando. YS sobre RS es igual a todo este bloque que tenemos aquí, que es el bloque de ganancias total. Entonces ese es uno de los ejemplos que tenemos. Vamos a verlo, les voy a pasar en este momento, a ver si lo logro obtener. Vamos a ver si estoy por acá, me imagino que sí. Vamos a ver los videos. Good grammar and spelling. Entonces les voy a compartir un enlace a un canal que vamos a estar ocupando. Vamos a ver reducción de diagramas de bloque, diagrama de bloque. Simplificación, aquí lo tenemos. Entonces vamos a utilizar un canal de internet, ¿verdad? En el que vamos a revisar pues es lo mismo que estamos viendo. Vamos a ver diagramas de bloques. En este video veremos un ejercicio más acerca de cómo nos dan un diagrama de bloques y cómo podemos reducirlo hasta llegar a un solo bloque con una sola entrada y en este caso una sola salida C. Entonces este será nuestro ejercicio. Para esto necesitamos utilizar o el álgebra de bloques o bien las agrupaciones de bloques conocidas que se pueden reducir. Si nos damos cuenta, aquí el álgebra de bloques no es tan fácil de emplear, ya que existen retroalimentaciones intermedias y eso complica mucho el álgebra de bloques. Se puede hacer, sin embargo no es tan evidente el resultado. Lo que puedo hacer en este tipo de diagramas es ir simplificando agrupaciones de bloques conocidas. Y esto se logra por medio de nuestra tabla de bloques que tenemos aquí. Veamos aquí que tenemos una agrupación que, esta de aquí arriba, justo esta que tenemos aquí, es igual a agruparla de la que está en el lado derecho. De igual manera esta que tengo aquí se puede hacer del lado derecho, idénticas, pueden pasarse, conmutarse. Esto de aquí se puede abreviar de esta manera. Entonces, vamos a emplear estas agrupaciones conocidas. Lo que tengo que identificar es un primer bloque que quiera yo hacer. Y aquí voy a tomar el primer punto. Esto me facilitaría. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Mucho si tengo lo que son las partes de los sumadores, los puntos suma, los tengo todos en serie, es mucho más fácil, ya que los puedo hacer en un solo bloque. Entonces,
entonces este punto suma lo voy a pasar justo aquí atrás, justo en esta posición. Será mi primer movimiento que haré. Ahora vean qué está haciendo. Estoy pasando este punto suma detrás de una G. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Si sigo la agrupación de los diagramas de bloques, me doy cuenta que acá está el punto suma, es exactamente la misma forma de identificación. Vean, un punto G, ahí está, G1, una retroalimentación que llega al punto menos, aquí está la retroalimentación, H2 al punto menos, y entonces esto puede ser cambiado como el punto suma atrás, y en la retroalimentación, ¿qué pasa en la retroalimentación? Pondré 1 sobre G, es decir, la función que tengo acá se queda directa, hago únicamente el pase de la G, pasa directo, pero en la retroalimentación tengo que aumentar 1 entre G. Entonces voy a hacerlo. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a hacer este cambio de posiciones. Entonces, ordenando nuestro diagrama, como nos quedaría nada más es este punto, entonces voy a ponerlo aquí, sería, aquí pondría yo mi punto suma, sería más, menos, aquí abajo viene la retroalimentación, viene por aquí arriba la retroalimentación, este llega hasta allá, y el G1 pasaría a ocupar el lugar de enfrente, el lugar de la derecha, justo aquí. Entonces estoy haciendo esto, esta conversión, este pase, digamos. Ahora, ¿cómo quedamos que era? Bueno, volvemos a revisar nuevamente y nos damos cuenta cómo es el pase. Queda exactamente a la entrada, o sea, no cambia. Arriba, o mejor dicho, el pase directo, este es el pase directo, no es el de arriba. El pase directo hacia la derecha queda como la misma función. Entonces en este caso quedaría como G1. Pero la de arriba, o sea, la retroalimentada, queda como 1 sobre G. Entonces, en la retroalimentada debo de ponerle 1 sobre G, pero ya tiene H2, entonces sería H2 por 1 sobre G, es decir, H2 sobre G1. Ahí está, que en mi caso es G1. Y entonces esto me permite hacer ese paso de manera directa, de tal forma que si yo vuelvo a escribir todo el sistema, tenemos lo siguiente. Entonces, este ejercicio es un poco largo, pero va a servir muy bien para poder agarrar práctica en la simplificación de los diagramas de bloques. Ahí lo tengo, que tendríamos, si nos damos cuenta, aquí tenemos un G2, aquí un G3, pero después vienen las partes retroalimentadas. Aquí, este ya cambió de posición aquí, y atrás de estos tengo dos puntos de suma, que los voy a dibujar aquí, uno, y aquí el otro punto de suma, ahí está, 2, más menos, y acá es más. Entonces acá tengo la entrada y después viene la parte de la retroalimentación, que es toda esta, ¿no? Tengo una de este punto que se jala entre H2 y H3 y G3, mejor dicho, y esta lleva una agrupación aquí de retroalimentación y va directamente al punto de suma de aquí. Y esta, que es la más larga, es la que me retroalimenta hasta la salida. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, aquí sigue saliendo la salida C, ya tenemos la entrada R, y me falta aquí poner mi H1. Entonces, ¿para qué hice esto? Bueno, para poder tener los puntos de suma más cerca, y me doy cuenta que aquí pasa otra cosa. Cuando están dos bloques juntos, de esta manera, ¿qué puedo hacer? Si veo los dos bloques que están juntos, recuerden que eso se pueden simplificar. Cuando son dos bloques en serie, lo único que hacemos es multiplicar los bloques, para que me quede uno solo resultante. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a borrar. Y entonces ya todo esto se simplifica a un solo bloque. Y así. Entonces, ¿cuánto vale ese bloque de ahí? Valdría la multiplicación que era G1 por G2. Entonces me queda G1 por G2. Así va quedando. Entonces, ahora notemos que de aquí es la primera manipulación y me quedó esto. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente estamos bien hasta ahí? Vamos a hacer una demostración un poquito matemática. En caso de que no le agarremos a la parte de los diagramas de bloques, también se puede hacer esto con puramente álgebra. Voy a hacerlo justo acá abajo para que vean que este cambio tiene su fundamento algebraico. Entonces ahorita vamos a seguir justo donde nos quedamos. Antes de eso vamos a demostrar este punto, cómo lo hacemos. Si queremos hacerlo más algebraicamente, nosotros podemos asignarles aquí variables. Por ejemplo, esta que sea mi variable A, ¿sí? Esta de salida que sea mi variable, no sé, Z, ¿sí? Z de salida. Entonces
Entonces tengo una A de entrada, una Z. ¿Cuánto tendría al multiplicar aquí? A por G1, pues tendría AG1. ¿Y cuánto estaría justo llegando aquí? Estaría llegando la salida C por H2. Entonces estaría llegando aquí un CH2. Ahí está. Están llegando justo así. ¿Cuál es el resultado en Z? Si nos damos cuenta, el resultado en Z, voy a ponerlo aquí, es el punto suma, que es AG1, menos el punto de retroalimentación, que es CH2. Ahí está, utilizando las variables. Ahora, la idea es mover este punto hacia acá, de tal manera que el resultado de Z no debe cambiar. Mi resultado de Z debe de permanecer la misma función, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Supongamos ahora que este punto lo movemos aquí. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría una suposición, vamos a ver cómo nos va a quedar. Me quedaría así. Luego aquí me quedaría nuestro G1 y la retroalimentación que viene de acá arriba. La retroalimentación ya la puedo poner como CH2, o sea, esa no va a cambiar. Si nos damos cuenta, esta retroalimentación no cambia. ¿Ok? Es decir, viene aquí, bueno, voy a poner el bloque para que se entienda un poco mejor. Aquí viene y acá es el H2. Entonces, en este punto justo tenemos lo que decíamos, acá obviamente viene C, entonces acá tendremos CH2. Y el punto A no se ha movido, el punto A sigue siendo este de aquí, de entrada. Entonces yo ya moví esto para acá. Ahora, ¿qué resultado tenemos? Porque no tenemos que cambiar el resultado, que es justo en este punto. Como hicimos ya el cambio, el resultado debe de permanecer igual a C. Yo ya tengo mi función como originalmente lo tengo. Ahora, en la manipulación, ¿cómo nos quedaría la álgebra? Bueno, pues podemos establecerla y tendríamos a este punto tendríamos A menos CH2. Ahí está. Ahora, esto se multiplica por G1 porque viene en serie y esto me da igual a Z. Multiplicándolo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría AG1 menos CH2 G1 igual a Z. Ahí está. Entonces, al momento de manipular, me quedó este resultado. Yo debo de llegar a este de aquí. Entonces, ¿qué debo de aumentarle? Este sería el verdadero. ¿Qué debo de aumentarle acá para que yo llegue a este resultado? Vamos a ver. El AG1, acá está, lo tenemos intacto. Y el otro sumando, en este caso es un elemento que resta, es CH2G1, CH2. Entonces, ¿qué le estorba? Ah, bueno, pues le estorba el G1. Entonces, si le está estorbando el G1, ¿cómo le hago para hacer esa transformación? Quedamos que AG1, lo mismo, pero luego viene menos CH2G1. Entonces, ¿dónde viene esto? Este CH2 viene justo de la retroalimentación. Entonces, para quitar el G1 y que esto obviamente se parezca o sea idéntica a la salida real, pues lo que hacemos es dividirlo entre G1. ¿A quién voy a dividir? Pues al bloque que contenga una función de transferencia de retroalimentación, que es H2. Con esto, si yo lo hago, automáticamente se cancela y ¿qué me queda? Me queda la salida que debe de ser AG1, en este caso, menos CH2. Ya está, porque G1 y G1 se cancelan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser, que es posible el bloque. Lo único que tengo que hacer es hacer H2 entre G1, que es justo lo que acabamos de colocar aquí. Ahora, vamos a continuar en donde nos quedamos para seguir avanzando en la simplificación de este diagrama. Entonces, nosotros nos quedamos justo aquí y vamos a proceder. Ya hicimos esto. Ahora, ¿qué pasa con estos dos puntos de suma? Si yo quiero utilizar alguna... Si este de aquí lo paso acá, justo tengo una retroalimentación que se puede simplificar. Entonces, voy a pasar este punto hacia el lado de la izquierda, es decir, voy a invertirlos estos dos, ¿sí?, de posición. Se puede hacer muy fácil si nos damos cuenta en la primer representación. Me dice que si yo tengo dos puntos de suma, uno de más, como aquí, y uno de más menos, como en este caso, yo los puedo, el de más menos pasar al lado izquierdo y el de más pasar al lado derecho, sin cambio, vean, no se hace nada, únicamente se cambian, se pueden hacer. Entonces, lo hacemos, vamos a pasarlos en una posición y en otra. Entonces, estos van a cambiar, me dice que se puede hacer, y la retroalimentación entonces ya nos queda de manera diferente. Vamos a ver, si tengo el punto que en este caso era más menos, justo hasta acá llega esta retroalimentación, y esta se queda más corta, se queda justo apuntando en el punto suma que debe ir aquí, que era un más. Así.
Ahora, ¿para qué hacemos esto? Porque me acabo de dar cuenta, podemos ir viendo obviamente nuestros bloques, que este bloque que estoy acá marcando es uno que se puede simplificar, es un bloque de punto suma, bloque continuo y retroalimentación. Entonces, punto suma, bloque continuo con retroalimentación es justo este, se va a simplificar en este tipo de bloque. Vean nada más lo que hay que hacer, es solamente se pone un solo bloque, arriba se pone la función continua G dividida entre 1, si es menos sería 1 más GH, si los dos son más entonces quedaría 1 menos GH, menos el producto de las dos funciones. Entonces vamos a hacerlo. Siguiente simplificación, la voy a poner justo aquí abajo. Todo esto me va a quedar un solo bloque. Así. Okay. Y entonces quedamos que es el bloque continuo, que es G1, G2, dividido entre, si es más sería 1 menos la multiplicación del bloque continuo con la retroalimentación, que sería G1, G2, H1. Ahí está. Entonces ya puedo ir simplificando, ya simplifiqué en gran parte esta forma. Después de aquí sigue esto, que es el G3, ok, aquí esta parte, y luego aquí me falta mi elemento de puntos. Justo esto lo tengo aquí. De hecho, este punto, como ya lo recorté, ya queda únicamente con GD de 3 ahí en serie va a quedar. Entonces estoy reordenando mi diagrama, ahí está. De aquí viene un punto más menos, aquí viene otra vez otro punto suma, y esta parte pues no se ha tocado, ¿no? La retroalimentación de la parte de abajo, ahí está. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, R, y llenar nuestros bloques intactos. Acá nos quedaba H2 sobre G1 y acá me queda G3. De esta forma. Entonces veamos, ya esa gran simplificación, todo este cuadro se sustituyó por un solo bloque, ya no hay retroalimentación y ahora me queda un bloque en serie. ¿Qué hacemos con el bloque en serie? Multiplicamos. Entonces vamos a multiplicar y me va a quedar G1, G2 por G3, más lo vamos a meter aquí, aquí me cabe justo. Entonces G1, G2 por G3, o sea, álgebra nada más, me queda ahí. Recordemos que es una multiplicación de una fracción por una expresión ahí puramente algebraica, ahí está. Entonces esto nos queda justo hasta acá, ya nos pusimos otro bloque. Y ahora ¿qué tenemos? Vean, esto con esto con esto es otra vez el bloque de retroalimentación nuevamente. Este se pasa así, solamente que es un poco más grande ahora. Entonces a lo que yo voy a pasar ahora a representar, voy a borrar aquí arriba para ayudarme de este espacio. Ahí está. Es muy fácil si se logra aprender y poco a poco se logra identificar las agrupaciones conocidas de las tablas de los bloques, y entonces podemos fácilmente ir haciendo las manipulaciones. Ahora, entonces quedamos que todo esto lo voy a encerrar nuevamente en naranja. Todo esto es un punto suma, luego una función continua y una retroalimentación que viene al punto de resta. Entonces todo esto se va a simplificar hacia un solo bloque. Va a quedar un poco grande el bloque, pero va a estar así, ¿no? Okay, ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría el bloque? Quedaría, arriba queda la multiplicación, ¿sí? Y abajo queda la suma. Bueno, más bien es 1 más la parte de la retroalimentación. Entonces vamos a ver cómo queda esto, porque sí está un poco grande. La parte continua, ok, vamos a ver. Entonces va a quedar un super bloque aquí. Y esto va a quedar así. Okay, y aquí ya no nos va a quedar el punto de la resta. Esta resta que está justo aquí atrás del punto. Entonces vamos a ver ahora sí, ¿cómo la ponemos? Sería, recuerden, arriba va la multiplicación. Entonces, si esto, yo multiplico esto por esto, ¿qué me queda? Bueno, más bien va este directo primero, o sea, el continuo va arriba sobre esto, 1 menos G1, G2, H1,
1 entre 1 más el producto de los dos bloques, ¿ok? Entonces sería 1 más el producto de los dos bloques, que sería H2 sobre G1, que multiplica a todo este bloque, que es G1, G2, G3, sobre 1 menos G1, G2. G1, G2, H1. Ahí está. Si se dan cuenta, está un poco laborioso. Este que multiplica y este que divide, entonces lo puedo cancelar. Ahí está. Se simplifican y entonces el H2 forma parte ya de todo este término. G2, G3, H2. Ahí está. Y bueno, todo esto se está sumando así. Ahora, vamos a tener que simplificar toda esta parte, porque queda mucho proceso al algebraico. Entonces es más fácil simplificarlo. Primero entonces, este punto, quedamos que viene aquí a retroalimentarse y va a quedar así. Si se dan cuenta, ya vamos avanzando mucho en todo este proceso. Entonces es un poco largo, de hecho. ¿Sí? Y aquí viene la entrada R. Ahora vamos a pasar a la parte algebraica. ¿Cómo hacemos toda esta álgebra? Pues me doy cuenta que abajo tengo una fracción, entonces voy a empezar con esa. El denominador sería 1 menos G1, G2, H1. Todo esto es un denominador. El denominador, este mínimo común entre la unidad, pues me da el mínimo común. Por lo de arriba sería 1 menos G1, o sea queda igual, G2, H1. Más esto entre esto me da 1, por lo de arriba me queda G2, G3, H2. Y esto obviamente lleva una división justo arriba, que es G1, G2 y G3 entre 1 menos G1, G2, H1. Pero aquí me doy cuenta que al momento de la regla de la división se va a cancelar este con este. Son idénticos, entonces van a poder cancelarse. De tal manera que los extremos van arriba, que es decir, G1, G2, G3 entre todo este término, así como viene 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Y ya lo tengo simplificado. Entonces, toda esta función ya simplificada y ordenada, es decir, que no quede una fracción compleja, sino que quede una fracción algebraica con un numerador y un denominador. Entonces, este de aquí me quedaría como G1, G2, G3 sobre todo esto. 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. G2, G3, H2. Ahí está. Entonces, ya teniendo esta parte puramente algebraica, podemos ahora sí, ya casi, expresar la función de salida, ¿no? Lo que tenemos es que la función C es igual a R, acá viene la función C, entonces sería R menos C por esta función. Sería R menos C por esta función. Bueno, como es algo muy grande, yo lo voy a denominar, no sé, otra letra, otra variable, para no tener que hacer tanto. Sería X mi variable. Entonces sería R menos C por la variable X. Ahí está. Ahora me doy cuenta que como quiero expresar todo en función de la salida, entonces debo de aquí despejar de alguna manera así. Entonces esto que me queda, me quedaría Rx menos Cx. C más Cx sería igual a Rx, pasando el Cx de ese lado. Entonces C me queda 1, factorizándolo, C sería por 1 más X, igual a Rx. Y luego entonces hacemos ya el despeje. Rx entre 1 más X. De lo cual R es la entrada, entonces si quiero poner la función de transferencia, pondría así, dividiendo, para que quede esto como función de transferencia y quede un solo bloque ya simplificado. Ahora entonces me doy cuenta que la función de transferencia de todo este bloque será C sobre R, o sea X sobre 1 más X. Entonces tengo que poner todo esto otra vez y otra vez hacer álgebra. G1, G2, G3 entre todo esto, G1, G2, H1 más G2, G3, H2, todo esto entre 1 más todo esto, entonces sería 1 más toda esta parte, ¿okay? Que sería 1 más G1, G2, G3 entre menos G1, G2, H1, todo esto copiado nuevamente, ¿no? Ahí. Al realizar esta fracción compleja, lo que primero es hacer es, igual que en la fracción pasada,
utilizar el mínimo común denominador en la parte de abajo. Entonces acá tenemos una unidad abajo, entonces 1 por esta cantidad me da el mínimo común, lo cual tendré que escribir 1 menos G1, G2, H1 y todo esto de la misma forma. Ahora entonces el mínimo, esto entre 1 me da esto, por el 1 de acá arriba entonces me queda todo esto, 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2 y luego todavía esto, entre esto me queda la unidad, por lo de arriba pues me queda únicamente lo de arriba, que es G1, G2, G3. Ahora todo esto es la parte de abajo, ya quedó establecida la fracción compleja abajo, arriba lo escribo de la misma manera, G1, G2, G3 y coloco lo mismo que tengo. Aquí no se puede simplificar porque ya tenemos una fracción ordenada con un denominador y un numerador. G2, acá es G2, G3. G2, G3. Ahí está. Ah, no, perdón. G2, G3. G2, G3 y H2. Ahora, al establecer la división, que va a ser esta multiplicando y esto de acá, me doy cuenta que los que se van a cancelar o eliminar van a ser estos términos que son idénticos, este con este. Entonces únicamente nos va a quedar el extremo que sería G1, G2, G3 como resultante, G1, G2, G3 en la parte de arriba y abajo me va a quedar todo esto, así establecido como lo tengo, 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2 más G1, G2, G3. Ahí está, apenas nos cabe. Y entonces, ahora sí, nuestro resultado que me piden, al simplificar todo este bloque, como ya hicimos toda la operación, puedo ya escribir finalmente todo esto en un solo bloque, toda nuestra función de transferencia a una sola salida, una sola entrada, una sola salida. Nuestra entrada R con salida C sería igual a todo lo que tengo acá como función de transferencia justo adentro. Es G1, G2, G3 dividido entre todo este término grande que vemos ahí, G1, G2, H1 más G2, G3, H2 más G1, G2, G3, G1, G2, G3. Ahí está. Y así nos quedaría ya finalmente resuelto y acabado nuestro ejemplo. Ok, entonces ahí ya terminó ese video que tenemos y pasaríamos a revisar. Entonces con eso terminamos lo que es la parte de simplificación de diagramas de bloques, ¿verdad? Entonces pasaríamos a ver lo de los ejercicios. Entonces en lo que es la presentación de del PDF que tenemos del profesor Méndez, hay varios ejercicios que son de los ejercicios que vamos a volver a abrirlo. Un segundo, aquí lo tenemos ya, varios ejercicios que tenemos. Varios ejercicios de los que estamos esperando nosotros resolver. Entonces les voy a compartir el documento para que vean. Entonces de la parte acumulativa que quedaría de esta semana para la siguiente a entregar, entonces vamos a necesitar que entreguen estos ejercicios que están acá en el PowerPoint de la presentación del profesor Méndez, el ejemplo que tenemos acá,
1, ¿verdad? Que ya nos da la respuesta. Tenemos el siguiente ejemplo, con eso tenemos 2. Y tenemos otro ejemplo más, 3, y otro ejemplo más, 4. 4 de lo que son diagramas de bloque. Y digamos un ejemplo más de los que habíamos visto en la clase pasada del libro, que sería, vamos a ver en el libro, habíamos visto de ejercicios de simplificación también, pero eran con integrales y derivadas. Vamos a verlos acá, para que tengamos que hacer unos 5 ejercicios, ¿verdad? Los que están al final del libro, de la página, vamos a ver qué página es. Aquí nos pasamos mucho. Entonces, estos ejercicios que tenemos que son con integrales y derivadas, bueno, resolver, este es para hacer el diagrama de bloque. Y la ¿Qué página, profesor? página 92 comienzan los problemas. Entonces vamos a hacer 5 nada más. Ahí ustedes eligen cuál de los 5, si son de los que llevan integrales y derivaciones, ¿verdad? O los de simplificación de diagramas de bloque. 5 ejercicios para que tengamos el primer acumulado de 10, 2 puntos cada uno ejercicio. Pues aquí tenemos el del 3 en adelante. Se determina la ganancia de los sistemas usando álgebra de bloque y luego compruebe usando la fórmula ampliada. Bueno, Mason no lo hemos visto y no lo vamos a hacer todavía. Profe, Sí. ¿eso lo vamos a hacer individual o cómo? Lo podemos hacer en grupos siempre, si quieren, ¿verdad? En los grupos de 3 que teníamos, no hay ningún problema que lo hagan. Ahí se intercambian ustedes a ver quién lo va a hacer y lo pueden ir trabajando, ¿verdad? Lo suben, ¿verdad? Y siempre pónganle su presentación como han estado haciendo. Pues en el caso de ustedes no he tenido problemas de que alguno no salga, pues, pero hay otros grupos que no le ponen presentación o no se sabe quién es el dueño, pues, del trabajo. Entonces vamos a hacer 5 y en la siguiente sesión, que sería el lunes, bueno, el lunes es el lunes no hay porque la cambiamos con la del jueves. La del miércoles sería, en la sesión del miércoles vamos a avanzar en lo que son ejercicios ya de diagramas de flujo, ¿verdad? Y vamos a hacer también simplificación, que aquí hay algunos de simplificación. Entonces, ejercicio vamos a un paseo para la próxima semana. Para la próxima semana, es correcto. Entonces tendrían para entregar, digamos, hasta la siguiente semana. Ya les voy a subir yo la tarea ahí en el Classroom para que ustedes tengan desde hoy, pues, hasta, digamos, el próximo viernes para que entreguen estos ejercicios, ¿verdad? 8 días, como siempre teníamos, ¿verdad? Perfecto, gracias. Y eso sería, pues, por el día de hoy. Ese era el tema de la clase, la parte de simplificación de diagramas de bloque. Vuelvan a ver el video que ahí está en YouTube, ¿verdad? Y ya voy a comenzar a cargar en YouTube yo también el video de la clase, por si acaso quieren tener la referencia. Sí. Le agradecería que tal vez si puede subir el libro, porfa, Classroom. Lo voy a subir entonces. Se me borraron cosas y pues no lo tengo. Lo voy a subir de nuevo entonces, ya se le subo. Entonces, si no hay más, yo les confirmo ahorita que voy a poner a cargar el video y en cuanto está ya les pongo el enlace y les pongo pues que ya está listo el libro también en clase. Entonces aquí muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, quedaríamos por aquí entonces. Gracias por estar presente. Dice que si podemos enviar la asignación por mensaje. Ok, vamos a enviarles también.